Eh, Vamos a entrar en la palabra del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial para los amigos, los hermanos que se conectan en esta hora. Que Dios nos permite conectarnos a través de este medio. Gloria al Señor Jesús. Para, para poder compartir la palabra del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 43. Gloria al Señor Jesucristo. Isaías capítulo número 43 y vamos a leer el verso 7. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos todos por un momento, activemos todos el micrófono por un momento y leamos al unísono este texto. 43, 7. Que ya lo tenga, diga amén. Amén. Bueno, van dos. Hermano Johnny, 43, 7 de ¿qué libro, perdón? Isaías. Ah, ya, gracias. ¿Quién más dice amén? Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer con los que han encendido el micrófono Isaías 43. Usted en su casa también lo puede hacer. Isaías 43 dice de la siguiente manera, leamos todos. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Soberano Dios, Padre maravilloso, bendito, soberano Rey eterno. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad maravillosa de estar acá para compartir tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte, Santo Padre maravilloso. Te pedimos, Señor, que en esta hora, oh Dios, Santo maravilloso, tú seas hablándonos, Señor, que uses mi vida para servirte de esta manera, bendito el Señor, para que te pueda servir llevando tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos das. Tú eres bueno, Señor Jesús. Te pido en esta hora que me uses para hablar a los amigos, a los hermanos y poder entender, bendito Señor Jesús, tu maravillosa obra en nuestras vidas. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula Todos tenemos un propósito en Dios. Todos tenemos un propósito en Dios. Hace 23 días que hablé con el hermano Jaime, mi compañero del Comité de Caballeros, cuando pues tomó la decisión que yo iba a predicar. De una vez a mí el Señor me dio un tema y he notado que de unos días para acá, hace más de una semana para acá, el Señor viene haciendo mucho énfasis en esto, en esta parte del propósito, del servicio, de lo que en realidad Dios quiere hacer con nosotros y de verdad que uno se maravilla de ver Dios cómo, sin importar que sean temas, muchas veces creemos que los temas se repiten o que ese tema ya lo dieron, pero hermanos y amigos, yo quiero decirles que en las cosas del Señor no existen las casualidades y, y esto pasa por algo, pasa para algo. Es porque Dios quiere inquietarnos en nuestra vida. Entonces, el tema es, todos tenemos un propósito en Dios. Cuando hablo de todos, es toda la creación. Todos tenemos un propósito. Usted, amigo, que está usted allá sentado, también Dios tiene un propósito contigo. Con los hermanos que estamos en este momento acá, también Dios tiene un propósito con nosotros. Porque el Señor no nos creó simplemente porque no tuvo nada más que hacer y bueno, ya pasaron tantos días de la creación, ¿qué más hago? ¿Qué más quiero? Ya lo hice todo, voy a crear el hombre. No, porque es que Dios, como Dios no trasciende en el tiempo, Él no lo abarca el tiempo, en su soberanía, Él tiene un plan trazado, tiene un plan trazado para todos nosotros y Él tiene un propósito en cada uno. Entonces, vamos a ver, yo les voy a hablar de unos personajes bíblicos que a lo mejor usted dirá, siempre los mismos, pero hemos visto muchas veces que
hay algo muy fundamental y quiero pues partir diciendo casi con la conclusión de decirles que dejemos que Dios nos encuentre. Permitámosle al Señor que Él nos encuentre, porque si nosotros analizamos, nosotros no buscamos a Dios para ser salvos, sino que fue Él que en su infinita misericordia nos halló, nos encontró, nos rescató a todos nosotros, a todos nosotros. Si usted siente decir amén, si usted siente decir algo, prenda ese micrófono y hágalo, que no me va a interrumpir, tranquilo, siente libertad de glorificar a Dios en cualquier momento. Entonces, Dios a nosotros nos creó con un propósito. Y cuando hablo de que permitámosle al Señor que nos encuentre es porque, aunque Dios es soberano y en esa soberanía Él hace todo lo que Él quiera hacer, Dios no nos obliga, Dios no obliga a nadie, ni ha obligado a nadie a que acepte un llamado. Dios no ha obligado a nadie a aceptar este llamado. Voy a hablar por mí. Dios a mí no me obligó a que yo aceptara este evangelio. Dios no me obligó. Dios no obligó a mi esposa. Para nada la obligó. Porque cuando Dios me usó a mí para hablarle a ella del Señor, empezamos y ella empezó a ir y empezó a gustar de las cosas de Dios y el Señor hizo la obra. Dios no ha obligado a mi papá, a Doris, a Juliana, a Salomé allá en Granada, no los ha obligado a que lo sigan a Él. Está haciendo un proceso. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir su propósito en ellos también. Entonces, Dios quiere cumplir ese propósito. Y quiero decirles que el propósito no solamente es la salvación de las almas. No. Eso es un plus que Dios nos da. Eso es como una recompensa, un valor agregado a lo que Dios tiene para darnos. Más allá de ser salvos, bendito el Señor, Dios nos quiere mostrar, y eso es lo que con la ayuda del Señor vamos a ver hoy en el transcurso de este tiempo, de estos minutos. Entonces, vamos a mirar el primer personaje, no los coloqué en orden, que más importante o no, los puse así porque pues el Señor me fue indicando que los colocara de esta manera, y el primer personaje es uno muy conocido y es David. David, no les voy a decir toda la historia, simplemente David, cada uno de los personajes que yo les voy a decir, les coloqué como un subtítulo, por así decirlo. Y David, en lo que Dios me mostró, representa valentía. David representa valentía. Era un salmista. David fue un líder. Los escritos que David hizo revelaban ese anhelo de Dios, lo que él anhelaba en Dios. Él habla acerca de temas con temor, con depresión, en momentos de fracaso, soledad y tristeza, en gozo. Al hablar de esos valles de sombras y de su comunión con el Padre Celestial en las vigilias de la noche, David nos dio avisos a nosotros, nos mostró estos momentos íntimos del Dios que él conocía también. Entonces, también fue un salmista. ¿Por qué fue un líder? Porque David, a pesar de haber pecado, porque todos sabemos que se equivocó, cometió pecado, pero la gran diferencia de él y Saúl es que él se apartó, reconoció, y no quiere decir esto que entonces yo peco hoy, mañana me arrepiento, peco hoy, mañana me arrepiento. No, nosotros no rezamos, no pecamos y rezamos y empatamos. No, eso no aplica para nosotros, porque si Dios a nosotros nos sacó de la vida pecaminosa, ¿es para qué? Para no vivir más en pecado. Esa es la esencia de esto. No para seguir pecando y entonces que hoy yo le digo, Señor, perdóname y rece esto. No, no, no. Así no funciona. Porque el Señor pagó por nuestros pecados para limpiar nuestra vida. Entonces también David reconoció, y si todos leemos la palabra del Señor, él reconoció su pecado, se apartó de él, pagó las consecuencias, porque las consecuencias fueron grandes, pero no volvió a pecar. Él se apartó completamente de eso. Entonces, a pesar de esto, que Dios lo perdona porque es que este Dios es misericordioso. Y cuando hablo de misericordia, no le estoy queriendo decir, hermano, no, como Dios está misericordio, pequemos porque Dios no tiene misericordia. No, hermano, no es la idea. No es la esencia de este evangelio. No, aunque Dios tenga misericordia, sabemos que Dios también es fuego consumidor. También consume al pecador.
Porque si el pecador, Dios odia al pecado, más no al pecador. Pero si la persona que está pecando y sigue insistiendo en esto, pues automáticamente que la presencia de Dios se aparta de él, de esa persona. Entonces, Dios lo perdona y sigue usándolo. ¿Por qué? David gobernó 40 años y su pueblo llamó a Jerusalén la ciudad de David. Por su restauración nos enseña sobre las consecuencias del pecado y la infinita gracia de Dios. Entonces, el propósito de David, en lo que Dios le mostró, ¿usted cree que David buscó ser rey? En ningún momento David buscó ser rey, porque cuando fueron a ungir allá los hijos cuando fueron de los hijos de Isaí, perdón, cuando fueron a ungir al rey, David no estaba. Estaban sus hermanos, los más elegantes, los más altos. David estaba haciendo su labor. Estaba haciendo su labor, hermano y amigo. David no estaba en vagancia. David no estaba en ocio. David estaba haciendo su labor. ¿Cuál labor estaba haciendo en su momento? La de pastor. Estaba pastoreando sus ovejas, glorificando a Dios en lo que Dios le había dado. Y no es que él haya buscado ser rey. En ningún momento buscó ni añoró. Pero David, Dios ya había visto ese corazón, porque Dios lo había encontrado. David permitió que Dios lo encontrase a él. ¿Por qué? Porque David glorificaba, porque David lo exaltaba, porque David buscaba de él, a pesar de que estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, él siempre tenía a Dios por delante. El propósito de David en la vida, en lo que Dios le muestra a él, y él gobernara 40 años de buena manera. El propósito de Dios con David, más allá de que fuera salvo David, era que David iba a ser el valiente, el llamado David, los 300 de él. Porque David era valiente, David tenía un corazón conforme a Dios. David cumplió el propósito de Dios mientras él vivió. Y su impacto sigue. Mira, es tanto que tantas historias y tantos personajes, pero muchos que predicamos nos enfocamos mucho en la parte, porque es que David tiene mucho que enseñar. Y ese impacto sigue presente aún después de los siglos. Porque si nosotros miramos, David fue muestra de obediencia. El propósito de Dios con David era enseñarnos a obedecer, enseñarnos a tener obediencia y el servicio a Dios. David Dios lo había dotado de dones literarias, era un cantor, era un ministro de alabanza. Porque David es la muestra del gran ejemplo de lo que Dios puede hacer en nosotros, en usted, amigo, si rendimos nuestra vida a Él. Es que la clave es esa. Rendir esta vida a este Dios maravilloso. Le gloria al Señor Jesús. Ahora pasamos al Nuevo Testamento y nos vamos a encontrar con un personaje que a mí particularmente me encanta mucho, que es Saulo. Saulo, todos conocemos de Saulo. Mire Dios cómo lo usó, y sin embargo Saulo estaba el día que apedrearon a Esteban y él fue el que guardó las ropas de ellos y él afirmaba y disentía de eso. O sea, él estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, porque Saúl tenía una convicción, errónea o no, él tenía una convicción. Y mire lo que dice la palabra. ¿Usted cree que Saúl buscó a Dios? No, él buscaba, era perseguir a los de Cristo. Él era un perseguidor, pero el propósito de Dios con Saúl era testificar y dar a conocer. Testificar y dar a conocer. El Señor Jesucristo se le apareció a Saulo cuando iba camino a Damasco y se le apareció con un propósito. Cristo tenía un plan de vida para Pablo, que no era el que estaba llevando en ese momento. Ahora, yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Estás llevando a cabo el propósito por el cual Cristo te ha salvado? Es que el propósito no es solo la salvación. El propósito no es solo la salvación. Entonces, Dios tiene un propósito con tu vida, amigo y hermano. No te ha salvado para dejarte abandonado y ya te salvé y listo. Y te deja a la deriva. No.
No es solamente para rescatarte del pecado y que seas librado de la condenación del infierno, gloria a Dios, porque eso es grande. Sino que, hermanos y amigos, entendamos que los años que nos quedan aquí en la tierra sean para hacer la voluntad de Dios. No desperdiciemos el tiempo en no hacer la voluntad de Dios, hagamos la voluntad del Señor. Así como Saulo, testifiquemos y demos a conocer. Saulo no fue, y él no fue a buscarse el misionero, no, se dejó encontrar de Jesucristo y Dios lo hizo un misionero. Y llevó la palabra a todo lugar y con fervor, con entrega y con amor. Pasó de perseguidor a ser seguidor. Eso es lo que Dios hace en la vida del ser humano. Testificar, el Señor Jesucristo le dijo, recordemos allá en Marcos 5:19, le dijo al endemoniado que fue sanado, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No le dijo quédese ya, no, hay que testificar la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, amados hermanos. Este hombre apenas había sido salvo, pero ya tenía un mensaje que comunicar. Las grandes cosas que el Señor había hecho con él. De la misma manera, tú, hermano y amigo, tienes un mensaje que comunicar para que abras sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a este Dios maravilloso, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso lo vemos en Hechos 26:18. Ahora, otra pregunta. ¿Hay alguien que tú conozcas con quien puedas compartir las buenas noticias de salvación hoy? Amigo y hermano, hazte esta pregunta en esta hora. ¿Y por qué conocerle? Uno de los objetivos que tenía el apóstol Pablo en su vida era conocer a Cristo. Filipenses 3:10. No era que no le conocía o que no fuera salvo, sino más bien poder aprender más de cerca, más acerca de este Dios maravilloso. Por eso el mandamiento que encontramos en 1 Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay que imitar a este Dios maravilloso. Hay que imitar guardando las proporciones, pero que se imita la santidad de Jesucristo. Aunque murió por los pecados, no conoció pecado. Esa santidad es la que hay que imitar. Este Dios maravilloso que tenemos. Denle gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Ahora, Dios. miremos las mujeres. Dorcas. El propósito de Dorcas, ¿cuál era? Las buenas obras. Tanto el nombre Tabita en arameo o Dorcas en griego significa gacela. Eso significa gacela. No sé si es que Dorcas era muy veloz o muy ágil, pero para uno hacer buenas obras y para uno estar allí, acá, tiene que ser así, un poco ágil, avispado, una cosa y la otra. ¿A dónde voy a pedir para ayudar? Porque no todo lo tengo yo. ¿A dónde toco? ¿A dónde me muevo? Ser diligente. Dorcas era diligente. Amén. Sin embargo, Lucas, que muchos estudiosos de la historia dicen que escribió el libro de Hechos, recuerda que era conocida por hacer el bien. Este era por lo que más se conocía a Dorcas, por hacer el bien y ayudar a los demás. De hecho, es interesante observar que el relato resalta 2 veces las obras bondadosas de Dorcas. Lo vemos en Hechos 9:36-9. Daba limosnas a los pobres e invertía su tiempo tejiendo abrigos y ropa para las viudas, personas vulnerables en la época. Amén. Es decir, esta gran mujer trataba de mejorar la vida de todas aquellas personas necesitadas. Definitivamente, la vida de Dorcas nos enseña cómo podemos ser hombres y mujeres que impacten la sociedad. Gloria al Señor Jesús. Porque es que Dorcas hacía buenas obras. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo que, la esencia de Dorcas, el propósito de Dios en Dorcas más que ser salva era las buenas obras. Usted no necesita estar, digamos,
Hay muchas maneras de servir a este Dios maravilloso. No solamente se le sirve a Dios en el templo, no, allá también se le sirve en el altar, predicando, en cafetería, en la recepción, en el aseo, barriendo, limpiando, en muchas maneras. Pero Dios no solamente Amén. se le sirve allá, porque a Dios Amén. también se le sirve en los diferentes hogares. ¿Será que usted, hermano, que a lo mejor no ha podido congregarse por diferentes situaciones, congregarse físicamente, porque nos congregamos virtualmente cuando no podemos ir al templo? Porque al principio de esta pandemia, esto era una bendición, no puede dejar de serlo. Hoy los medios son todavía una bendición porque nos sirven a muchos que a lo mejor no podemos ir todavía por diferentes circunstancias a un lugar físico, pero nos estamos congregando virtualmente. Y también aquí servimos al Señor, porque hacemos refán, porque llamamos a los familiares, porque estamos en ese servicio a Dios, buscamos la manera de llevar esta palabra. Ahí estamos sirviendo, porque también de pronto ayudamos económicamente cuando tenemos la posibilidad. Ahí estamos haciendo buenas obras también. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora miremos Amén. a Eliseo. Eliseo, el propósito de Dios con Eliseo, fidelidad y obediencia. El propósito de Eliseo era mostrarnos fidelidad y obediencia. La vida del profeta Eliseo es una vida de humildad. Segunda de Reyes 2, 9 y 3:11. Su evidente amor por el pueblo, aleluya, y su fidelidad en un ministerio de por vida. Eliseo no buscó ser profeta. Él estaba con sus bueyes trabajando, pero se dejó encontrar de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo se deja uno encontrar de Dios? Viviendo para Él, viviendo para este Dios maravilloso. Y no le importó a Eliseo dejar lo que fuera que dejar. Me voy y sigo a Elías. Y sigo a Elías. Gloria al Señor Jesucristo. Eliseo fue obediente al llamado de Dios, siguiendo a Elías con entusiasmo y fidelidad. Eliseo claramente creía en Dios, confiaba en él. Eliseo buscó de Dios, mas no ser profeta, y por medio de él Dios obró poderosamente. El deseo de nosotros no debe de ser esto, ser aquello, no. El deseo debe ser buscar a Dios, buscar de Dios constantemente donde Dios lo tenga usted, en su casa, en su trabajo, allá en la congregación, allá en el lugar de predicación, pero donde Dios lo tenga usted hay que buscar de Dios, hay que buscar de Él con anhelo, con ganas, con entusiasmo, con fervor, porque Dios nos salvó, Dios nos rescató de donde estábamos perdidos. Y ya lo que Dios quiere hacer con nosotros después de que le estamos buscando, bienvenido. Eso es ganancia. Eso es un plus que viene empaquetado con la salvación que Dios da. Amén. Ahora, miremos a Moisés. Moisés, el propósito de Dios con Moisés, disponibilidad y comunión con Dios. De Moisés hay mucho que hablar, mucho. Pero hoy quiero decirles que allá en Éxodo 3:4, Moisés escuchó su nombre y respondió, heme aquí. Esta es una declaración ¿de qué? De disponibilidad. No estaba diciéndole al Señor, aquí estoy, porque Dios sabe todo. Entonces, cuando Dios lo llama a Moisés, aquí estoy, un dos, por Moisés, que está allá. No. No estaban jugando escondite, ni mucho menos. Cuando Moisés le dijo, heme aquí, le estaba mostrando ¿qué? Disponibilidad. Aquí estoy, Señor. Fue usado para liberar al pueblo de la esclavitud. Y eso es lo que todos conocemos. Pero el propósito de Dios con Moisés iba más allá. Y era mostrar a su pueblo lo importante de estar en constante comunicación con Dios, en constante comunión con este Dios maravilloso. Aleluya. Y ese es el ejemplo que nos dejó Moisés. ¿Quién hablaba con él allá? Frente a frente. ¿Quién tenía esa
comunión tan íntima con este Dios maravilloso sino Moisés? Eso es lo que Moisés nos enseña. Hay que tener disponibilidad y comunión con este Dios maravilloso. Eso no se gana sino más. Moisés no buscó ser el libertador. No. Dios lo halló para que no fuera. Pero lo halló porque lo había preparado desde niño. Y lo tenía predestinado para que fuera el libertador de su pueblo. ¿Será que tú, amigo y hermano, te estás dejando usar para que Dios te use, para que liberes de la esclavitud a muchos? ¿Cuántas refán haces? ¿Cuántas devocionales haces con tu familia? ¿A cuántos llamas a compartirles el evangelio? ¿A cuántos compañeros de trabajo le hablas de Dios? Tú puedes también ser un Moisés, siendo ese libertador de las cadenas. Ahora miremos a Noemí. No la hermana Noemí, que ahí está conectada, Dios te bendiga, hermana Noemí, sino la hermana Noemí que vemos en el libro de Ruth. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios con Noemí? Noemí fue el medio. Noemí al principio de todo no entendió por qué estaba pasando por tanta aflicción. Todo tenía un propósito porque en Dios las cosas no son casuales. En este Dios maravilloso las cosas no son casuales. Porque Dios tenía un propósito con Noemí. Noemí era la asignada de llevar a Ruth a un lugar de destino, que era allá donde Jehová haría llover todo su bien sobre la vida de Ruth a través de vos, por las misericordias tenidas con Noemí. Y fuera grande y poderoso el hecho de llevar a quién, de llevar a Belén de Judá a Ruth para que ella se casara con vos. Fue ese medio, ese canal. Y ahí se viene la descendencia que todos conocemos con la promesa que le fue dada por Jehová, de donde procede nuestro Señor Jesucristo. Dejémonos usar en donde Dios quiera usarnos. Si Dios quiere usarte en tu lugar de trabajo, déjate usar. Si Dios quiere usarte en el bus donde vas, déjate usar. Si Dios quiere usarte en la congregación, déjate usar. Si Dios quiere usarte a lo lejos, déjate usar del Señor. Porque tú no sabes, tú no conoces el propósito que Dios tiene. Pero si algo tenemos que tener claros, es que los propósitos de Dios en nuestra vida son grandes. No son pequeños ni humanos, son grandes, celestiales y maravillosos. Porque eso es lo que nosotros tenemos, un Dios grande. Ahora, José fue usado, el propósito de José era cumplir la promesa de Dios que Dios le había hecho a Abraham. Pasó por muchas cosas a lo largo de los 13 años desde que Dios le mostró lo que iba a hacer. 13 años antes de ser nombrado gobernador sobre la tierra de Egipto. Era el segundo al mando. José tenía un propósito muy importante. Se aseguraba de que las sobras de los 7 años de abundancia fuera recogida y que el trigo se repartiera durante 7 años de la hambruna. De esta manera ayudó a alimentar a mucha gente. Y esta historia nos muestra cómo que la fidelidad de José hacia Dios fue usada por Dios para cumplir ese propósito de salvar a Israel. A pesar de las dificultades que él tenía que enfrentar, Dios estaba con él y el plan que Dios tenía para su vida se cumplió. José no buscó ser gobernador. Y si usted lo lee, se puede enterar de que él nunca anheló ser gobernador. Pero Dios estaba con él y lo hizo gobernador. Lo usó
para poder salvar a Israel de perecer en la hambruna. El Señor no improvisa. Dios no hace las cosas a medias o improvisadas. Dios hace las cosas bien hechas. Lo mejor es dejar que Él haga las cosas en nuestra vida, no le impidamos. Y no estoy queriendo decir con esto que tenemos la capacidad de decirle, Señor, no haga esto, no. Pero todos sabemos que Dios nos dio libre albedrío a nosotros para escoger. Y nosotros escogemos qué queremos ser. Si queremos vivir para muerte o para vida eterna. Es así de sencillo. Entonces yo quiero invitarlo, amigo y hermano, a que dejemos que Dios haga, que Dios desarrolle ese propósito en nuestras vidas. Dios nos llamó no solamente para ser salvos, gloria a Dios por la salvación que hoy tenemos, pero que si nos descuidamos podemos perder, pero hay poder en el nombre del Señor. Dios no nos llamó solo para eso, Él nos llamó ¿para qué? Como lo hemos visto en estos personajes, para buenas obras, para servirle, para ayudar a liberar, para romper cadenas, para predicar la palabra, para ser misioneros en el barrio, para ser misioneros en la familia. Hermanos, ¿cuántos estamos cumpliendo ese propósito hoy en día? El propósito de Dios no puede ser estorbado. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermanos y amigos, una vez que Dios ha establecido sus propósitos para nuestra vida, nadie puede cambiarlo. Más bien se demora, pero no cambia. Cuando Dios ha cerrado la puerta, ninguno puede abrirla. Y cuando la puerta Dios la abre, ninguno puede cerrarla. La gente se desgasta, el mundo se desgasta, se esfuerzan a hacerle mal contra los cristianos, contra los creyentes, se esfuerzan a estorbarnos, se esfuerzan a hacernos daño. Sin embargo, Dios tiene la última palabra, porque Él logra sus planes en nosotros. Podemos tomar el coraje y sentirnos bien de que Él está trabajando a nuestro favor, incluso en cualquier situación, por más dura que sea. ¿O será que con la pandemia dejamos de congregarnos y escuchar la palabra? ¿Será que desde marzo que estamos encerrados hemos dejado de congregarnos así sea virtualmente? No, aunque el enemigo quiera estorbar nuestras vidas, la obra de Dios no la detiene nadie. ¿Sabe por qué, amigo y hermano? Porque es de Dios y lo de Dios no lo para nadie. Ahora otro punto. Amén, amén. Otro punto que quiero compartirles. El propósito de Dios es lo que prevalece. Y aquí ya voy llegando a la conclusión de este mensaje. En los llamados los propósitos de Dios en nosotros. Y el primer propósito era, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Y el segundo propósito es, el propósito de Dios es lo que prevalece. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Proverbios 19:21. Las vidas de los hombres y las mujeres no son más que un vapor. La vida de nosotros es eso, un vapor. Algo que se fue así. Sin embargo, los propósitos de Dios se pueden cumplir en varias generaciones. Lo vemos con lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Los que salieron no fueron los que entraron a la tierra prometida. No, fue otra descendencia, pero cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál? De que su pueblo habitara en la tierra que fluye leche y miel. Dios, a ver, podemos hacer nuestros planes y verlos consumados, pero si no oramos y buscamos de Dios, en ese sentido podríamos encontrarnos a la deriva, en un océano de problemas sin dirección. Cada plan debe comenzar y terminar en la mente de Dios primero. Todo lo que emprendamos a hacer, Dios por delante. Porque si comenzamos con Dios por delante, terminaremos con Dios por delante también. Amén, Y amén.
El tercer propósito, cada persona nace con un propósito. Cada persona, cada uno de nosotros nació con un propósito. El propósito mío no fue ser contador. Gloria a Dios por esa oportunidad tan grande que me dio de ser un profesional, que Dios ayudó a mi papá para que me diera ese estudio. Y de verdad que me place mucho eso, que Dios le dio esa fortaleza a pesar de las circunstancias. Y en ese momento que estaba atado mi papá por el vicio del licor, gloria a Dios, él puede decir hoy que Dios le quitó eso. Sin embargo, nos pudo dar estudio y nos sacó adelante, gloria al Señor Jesús. Pero el propósito no es eso solamente, contador y ya, no. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 25. Todas las personas están hechas a imagen de Dios, todos los creó Dios a su imagen. No es que Dios sea así físicamente como yo, sino cuando hablamos de la imagen, esos atributos que Dios podría mostrar. Nos llamó a ser santos desde la creación. Cada uno de nosotros nacemos con un propósito y llamado que podemos descubrir, un llamado y complementarlo, pero también lo podemos perder. La influencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es fundamental. Nos da una idea de esos propósitos que Dios quiere para nosotros. Nos encontramos en paz y con coraje cuando sentimos la confirmación del Espíritu de que estamos en el lugar correcto, en el momento adecuado, en nuestro llamado. El Espíritu es el que es el polo a tierra. El Espíritu Santo es ese polo a tierra que necesitamos tener, que nos centra, el que nos ubica para dónde debemos movernos. Gloria al Señor Jesús. El otro es, Dios cumple los propósitos en los creyentes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, del 12 al 13. El propósito de Dios tiene que estar siempre en primer lugar en nuestras vidas, siempre. Pueden ofrecernos oportunidades de empleo. Aquí quiero decirles algo, detenerme 3, 4 minutos. Dios no nos va a dar algo que nos estorbe buscar de Él. No. Amén. Lo que Dios nos da es derecho. Es derecho. Y no piense usted por algún momento que ese trabajo que le estorba buscar de Dios viene de parte de Él. No lo piense así. Porque Dios no va a colocar algo que estorbe buscar de Él. No lo va a hacer. Porque Él quiere nuestra santificación. Primero que todo. Y si uno no se congrega virtual o presencialmente, está llamado a fracasar, porque uno necesita de la palabra, uno necesita estar en comunión constante con este Dios. Entonces no piense que ese empleo que Dios le dio, pero definitivamente te impide congregarte, no lo tome como si fuera de parte de Dios. Y se lo digo por conocimiento de causa y porque lo he vivido. Porque cuando uno le da el primer lugar a Dios, Dios te da lo que necesitas. Dios te da lo que te sirve y no te estorba. Así que pueden llegar oportunidades de empleo, una buena universidad, una buena escuela o a lo mejor un matrimonio que puede no encajar en los propósitos de Dios. Por eso hay que tomar con sabiduría para esperar en la paz de Dios antes de tomar decisiones presuntuosas que pueden tener consecuencias para toda la vida. Y esto del matrimonio sí que es delicado, porque cuando uno se casa para toda la vida. ¿Cuántos de aquí se casaron con Jesucristo? Dele gloria a Dios. Amén, 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 gloria a amén. Dios. Gloria a Dios, porque Amén. nosotros nos casamos con Él. Cuando aceptamos este llamado, nos casamos con Él. ¿Y para cuánto es un matrimonio?
para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Pero el morir en Cristo es ganancia. Pero no por ello buscamos la muerte. Aleluya. No por ello buscamos la muerte. Porque la vida es muy valiosa. Pero cuando llegue, que llegue si estamos bien con el Señor, que llegue en su momento, pero no por eso hay que buscarla. Gloria al Señor. Hay que tener cuidado en las decisiones que tomamos. Los hermanos solteros, los amigos, pongan las manos del Señor ese hombre o esa mujer. Yo puse a Margarita, la que hoy es mi esposa, primeramente en las manos de Dios. Y me dio miedo. Yo no era bautizado. Le hablé alguna vez del Señor y yo alguna vez lo he contado y yo le di, ya ha pasado un año de noviazgo mundano. Yo le dije, venga, vamos a la iglesia donde yo asisto, porque ella ya sabía que yo no era católico. Yo siempre dije, yo soy evangélico, simpatizante, pero yo decía, yo soy evangélico. Qué pena con el Señor llamándome evangélico, todavía no me ha bautizado, pero bueno. Y llegó ese día y Señor, y Margarita dijo, ¿a dónde voy a ir yo? Allá donde las que no usan sino falda. ¡Ja! Ni crea que yo mis aretas me las voy a quitar, decía Margarita. Yo le dije, ve, hagamos una cosa. Eso es lo bueno cuando uno sabe lo que tiene. Yo no era bautizado, como digo, pero yo sabía de ese Dios, yo conocía de ese Dios de tal manera, no le había aceptado todavía, pero lo conocía, sabía en realidad a dónde le iba a llevar. Yo le dije, bueno, vamos. Si alguien allá le dice algo a usted, si alguna persona de esas le dice a usted que por qué va de jean y que por qué se pinta, por allá no volvemos. Yo ahí engañé a Margarita, porque yo sabía que nadie le iba a decir nada. Porque, bueno, ahora que hay muchos hermanos conectados, dígame, conecta el micrófono y dígame algún hermano cuando comenzó a simpatizar, si alguien le dijo algo, de que no se vistiera así o alguna cosa o aquello. Nadie. Porque la obra es de Dios. Y ella fue y yo ese día le dije al Señor, Señor, si esta mujer es para mí, para que me ayude, para que en realidad me afiance en tus caminos y yo siga buscando de ti, le tiene. Yo no dije posiblemente, porque muchas veces es otra cosa, que a veces oramos por los enfermos, Señor, levántalo, sánalo, pero haz tu voluntad. Hermanos, si hay que orar con fe y si tenemos convicción y Dios nos ha hablado por el Espíritu Santo, Él nos indica que le digamos levántese, dígalo, pero no con condiciones, porque ya se volvió costumbre condicionar. Hay poder en Jesús y que sea sano en el nombre del Señor Jesús, pero que se haga tu voluntad. Si la voluntad de Dios es sanarlo, pues sí, lo va a sanar, pero no dudemos. Yo le dije al Señor y que le iba a gustar el Evangelio, si no, yo entendía que no era para mí, tenía que, hasta luego, como dice el cuento, hasta luego, Lucas. Qué miedo, yo me fui por una dominical en Belén Central. Yo no sabía que en las Violetas había congregación cuando eso. Estaba el hermano Plutarco Torres predicando una dominical, esa iglesia estaba llena. Y llegamos allá y desde que entramos, hermanos, esa mujer no hacía sino llorar, pero lloraba. No, yo no sé cómo, ella alguna vez se lo va a escribir. Yo lo que sí veía era, vea, lágrimas y agüita por la nariz. Y eso salía de todo. Y yo, Señor, yo la miraba y yo, Señor, hágale, dele bien duro, Señor, hágale. Porque yo la amaba, yo la quería. Yo quería a esa mujer para mí. Y Dios me confirmó que esa era la mujer para mí. Pero si así como le decimos al Señor que nos confirme algo y si no nos la confirma, hagámosle caso. Porque el propósito de Dios no es imperfecto. El propósito de Dios es derechito. Hay alegría en descubrir su propósito cuando confiamos en Él y no en nuestros sentimientos o las presiones de otras personas. No nos dejemos presionar. El otro propósito, Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ya voy a ir terminando. Los tiempos difíciles pueden hacer que sea complicado ver el propósito de Dios en nosotros.
Muchas veces no queremos que se nos recuerde cuando estamos en momentos difíciles, pero Dios está obrando en medio de nuestra dificultad, amigo y hermano. Dios obra para nuestro bien. Sin embargo, si practicamos vivir nuestras vidas con la mentalidad de que Dios está obrando cosas a nuestro favor, podemos tener paz para aceptar lo que venga en medio de las tormentas. Si usted confía y cree que Dios está obrando, venga lo que venga. El penúltimo, Dios tiene un propósito mayor a salvarnos, lo que les decía. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, segunda de Timoteo 1:9. La salvación es solo el comienzo, hermanos, para los cristianos. Fuimos salvos para buenas obras en el nombre del Señor Jesucristo. La promesa de la eternidad y vivir libres de la esclavitud del pecado es un maravilloso don de salvación. Estas bendiciones prometidas nos liberan hasta para entender los propósitos de Dios. Necesitamos comenzar nuestras mañanas con una oración, pidiendo a Dios que nos revele sus propósitos en este día. Gloria al Señor Jesucristo. Y por último, el propósito de Dios es perfecto. El Señor y sus propósitos son perfectos para nosotros. Nos asaltan las dudas y los temores que muchas veces nos impiden vivir en plenitud de sus propósitos que Él ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, podemos superar esto constantemente leyendo y estudiando su palabra para que nuestra fe sea más fuerte cada día. A medida que agradecemos a Dios, que aprendemos de Él, oramos a Él con rigurosamente, constantemente, seremos más valientes para lograr sus grandes propósitos en su nombre y para su gloria. Y quiero leerles lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que escoger servir antes de ser servido. Cristo nos dejó el ejemplo que el mayor de todos será el servidor de todos. No dudó en irse vestido, tomar agua y una toalla y lavar los pies de sus discípulos. ¿Tienes el espíritu de servicio o esperas que los demás lo tengan primero contigo, hermano y amigo? Deberíamos, como cristianos, ser activos a la hora de servirnos los unos a los otros. Si eres esposo, sirve a tu esposa. Si eres hijo, sirve a tus padres. Si eres empleado, sirve a tus compañeros y a tu jefe. Y si eres jefe, sirve a tus empleados. Hermano y amigo, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Grandes, grandísimas. Unos propósitos especiales, grandes. Propósitos soberanos. Unos propósitos igualables. No nos quedemos preguntando dónde están aquellos José, aquellos Elías. ¿Dónde están esos? Porque hoy tanta cosa que pasa. No nos quedemos cuestionando eso. Comencemos nosotros a hacer tales cosas para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros como los cumplió en ellos. Y yo siento en Dios terminar esta enseñanza con una canción. Que Dios me ayude porque por recomendaciones yo debo no esforzarme mucho,
pero yo sé que Dios me va a ayudar para, para cantarles esta canción y miremos que no es que Dios haya cambiado, no es que Dios sea diferente al de Elías, al de José, al de Daniel. No, Dios no ha cambiado. Y el mismo Dios de Esther está acá. Con el permiso del hermano David, que él tiene hoy la alabanza, voy Amén, a amén. cantarles esta canción y quiero que la escuchen. No sé si se escucha la pista, ya usted me dirá. Y póngale atención a la letra en esta hora. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Aleluya. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Aleluya. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel el Dios de Elías, que de vez en cuando se deja oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? ¿Sabe qué responde Dios? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando. Él sigue aún contestando. Y aquel que quiera oír aún puede percibir su voz de amor. Y el Señor dice lo siguiente: ¿cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí.
¿Dónde están aquellos reyes que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? ¿Dónde están? Aleluya. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos, en la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto, aún repito, como antaño, búscame, búscame, búscame y viviré. ¿Cuántos dispuestos a buscar de este Dios para que Él cumpla sus propósitos en nosotros? Debemos estar dispuestos, aleluya. Mientras tanto, aún repito, como antaño, búscame, búscame, búscame y viviré. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor Jesús por su palabra, para que Dios cumpla esos propósitos tan grandes en nuestra vida y que le busquemos y en realidad viviremos. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar.